Hola nuevamente jóvenes, les reitero mi nombre es Eva Luz Cipriano, estudiante de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco. Bueno, seguimos con el proyecto de responsabilidad social, para lo cual les doy la bienvenida al tercer año de secundaria. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes logren aplicar la forma gramatical correcta del uso de la C y Z en la producción de sus textos. Hoy trataremos sobre el uso correcto de las letras o grafemas C y Z. El sistema gráfico del español es el resultado de un largo proceso de ajustes y reajustes, ¿ya? Entre la pronunciación, la tradición escrita y la etimología de las palabras. La correspondencia entre los sonidos del español y las grafías con las que estos se representan no es exacta, aunque en algunos casos sí, como la T, la P, entre otros, ya que son representadas por un solo fonema y un solo grafema. También hay letras que pueden ser representadas por sonidos diferentes, como es la G, al decir gato y gente, la R al decir rata y cartera, etc. O hay letras diferentes que pueden ser representadas por un solo fonema, como es el caso de C y Z. En el centro y norte de España, la letra Z y la letra C, ante E, I, o sea, C, sí, se pronuncian con sonido interdental sordo, que está representado por el signo teta, distinto del sonido fricativo sordo, que está representado por el fonema S, con el que se pronuncia la letra S. Vemos en la imagen cómo pronuncian en estos lugares estas dos letras. Ellos dicen Z, C, C, con sonido interdental sordo. En las hablas del suroeste peninsular español, en Canarias y en toda Hispanoamérica, la letra C ante E, I y la letra Z se pronuncian de la misma manera que se pronuncia la letra S. Este fenómeno recibe el nombre de ceseo. Como podemos ver en la imagen, nosotros pronunciamos estos dos grafemas con el sonido fricativo sordo, que suena así: C, si, Z. Los hablantes ceseantes, por tanto, pueden tener dificultades al escribir palabras con estas letras. Las mismas dificultades afectan a los hablantes de zonas de ceseo, que pronuncian la letra S con el sonido interdental propio de la C ante E, I, o sea, C, sí, y de la Z en zonas no ceseantes. A continuación se ofrecen algunas reglas orientadoras para el uso correcto de estas letras. Empezamos por las reglas sobre el uso de la C. La primera regla nos dice que se escribe con C los verbos terminados en ser y sir, y aquellas de sus formas en las que la C va seguida de E o I. Por ejemplo, nacer, nacen, decir, decías. En esta regla hay excepciones como los verbos coser, que significa unir con hilo, y sus derivados toser y asir. Asir significa agarrarse a alguien o algo, por ejemplo, tuvo que asirse a las ramas para no caer. Aquí tenemos dos oraciones como ejemplo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Aquí tenemos la palabra nacen del verbo nacer.
que termina en ser. ¿Qué principios físicos que ya conoces se aplican para explicarlo? Aquí tenemos la palabra conoces del verbo conocer. La segunda regla nos dice que se escribe con C todas las palabras terminadas en aseo, asea, ansio, ansia, encio y encía. Por ejemplo, cetáceo, sebácea, rancio, alternancia, silencio, adolescencia. Tenemos como excepciones a ansia y hortensia. Hay dos oraciones como ejemplo. La alternativa del silencio nunca permitirá encontrar una solución. La palabra silencio que termina en encio. Creer requiere la luz de la inteligencia y cuando se cree, esa luz crece hasta alcanzar a Dios. Aquí tenemos la palabra inteligencia que termina en encia. La tercera regla nos dice que se escribe con C todas las palabras terminadas en cimiento. Por ejemplo, acontecimiento, nacimiento. Salvo, hacimiento y deshacimiento. Tenemos dos oraciones como ejemplo. No es extraño que hombres y mujeres afrontemos de forma distinta un problema personal, la planificación de un viaje o un acontecimiento deportivo. Aquí tenemos la palabra acontecimiento, que termina en cimiento. La prudencia es el conocimiento de las cosas que debemos apetecer y de las que debemos evitar. Aquí tenemos la palabra conocimiento, que termina en cimiento. La cuarta regla nos dice que se escribe con C las palabras terminadas en icida, ¿ya? Que mata, e isidio, acción de matar. Por ejemplo, plaguicida y homicidio. Tenemos dos oraciones. Felicidio es un delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un genitor, sea padre o madre, hacia un hijo propio. Aquí tenemos la palabra felicidio, que termina en isidio. Si una persona mata a su padre, a su madre o a ambos, se dice que comete un parricidio y el asesino es considerado un parricida. Aquí tenemos dos palabras, que es parricidio, que termina en isidio, y parricida, que termina en icida. La quinta regla nos dice que se escribe con C las palabras terminadas en cente y ciencia. Por ejemplo, adolescente, conciencia. En esta regla también hay excepciones como ausente, presente, antepresente y omnipresente. Tenemos dos oraciones como ejemplo. Revisión y asesoramiento grupal de los proyectos por parte del o la docente. Tenemos la palabra docente que termina en cente. No se debe hacer el mal para lograr el bien. Matar a un inocente para lograr la paz. Aquí tenemos la palabra inocente que termina en cente. La sexta regla nos dice que se escribe con C los sustantivos terminados en ción, que derivan de verbos terminados en ar. Por ejemplo, actuación del verbo actuar, comunicación del verbo comunicar, compensación del verbo compensar. Las excepciones en estas reglas son los derivados de verbos terminados en sar que no contienen la sílaba sa,
como expresión del verbo expresar y confesión del verbo confesar. Tenemos dos oraciones. Me alegra siempre el día escuchar mi canción favorita. Aquí tenemos la palabra canción que viene del verbo cantar. Ante el asombro y la admiración de Sergio, que ha determinado irse, el sacerdote afirma que Dios no abandona a sus hijos. Aquí tenemos la palabra admiración que viene del verbo admirar. Y la última regla, por regla general, una palabra se escribirá con CC cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el grupo CT. Por ejemplo, adicción, adicto, reducción, reducto, dirección, director. Hay, sin embargo, palabras que se escriben con CC a pesar de no tener en ninguna palabra de su familia léxica el grupo CT. Por ejemplo, succión, cocción, confección, fricción, etc. Otras muchas palabras de este grupo que no tienen CT, sino T en su familia léxica, se escriben con una sola C. Por ejemplo, discreción de discreto, secreción de secreto, relación de relato, entre otros. Aquí tenemos 3 oraciones como ejemplo. Sus besos son mi adicción, que viene de adicto. Es costumbre popular asegurar que ninguna agua fría se añada durante la cocción, ya que los alimentos no se ablandarían. Aquí tenemos la palabra cocción. La relación entre mis hermanos y yo es siempre conflictiva, amorosa y llena de humor. Tenemos la palabra relación de relato. Ahora pasamos a las reglas sobre el uso de la Z. La primera regla nos dice, se escribe con Z las palabras terminadas en el sufijo aso, asa, tanto cuando forma un aumentativo como cuando significa golpe. Por ejemplo, cochazo, que es aumentativo de coche, codazo, manaza. Tenemos 2 oraciones como ejemplo. Tiraron una difícil, lo enganchaste y metiste un golazo. Tenemos la palabra golazo. La torta de chocolate estaba buenazo. Tenemos la palabra buenazo. La segunda regla nos dice que se escribe con Z los adjetivos agudos terminados en as, audaz, eficaz. Menos antigás. Tenemos como ejemplo 2 oraciones. Definición de vivaz, que muestra entusiasmo, pasión y gran animación. Este tipo era capaz de matarla a golpes. Tenemos la palabra vivaz y la palabra capaz. La tercera regla nos dice que los sustantivos terminados en asgo son escritas con Z. Por ejemplo, hallazgo, noviazgo. Tenemos como excepciones en esta regla a rasgo y trasgo. Como ejemplo, 2 oraciones. Hace 15 años que carecen del liderazgo. Tenemos la palabra liderazgo que termina en asgo.
Operativo en conjunto de Serenazgo y Policía Nacional en Amarilis. ¿Ya? Este es un titular de un periódico huanuqueño. Tenemos la palabra serenazgo que termina en asco. La cuarta regla nos dice que se escribe con Z los sustantivos abstractos terminados en es o en esa, formados a partir de adjetivos. Por ejemplo, lucidez, pobreza. Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que refieren a cosas que no se pueden percibir con los sentidos, sino que son creados y entendidos por el pensamiento o la imaginación. Tenemos dos oraciones como ejemplo. La depresión es una situación de tristeza extrema. Aquí tenemos la palabra tristeza, que termina en esa. ¿Cuál crees que tienen más valor y grandeza? Aquí tenemos la palabra grandeza que también termina en esa. La quinta regla nos dice que se escribe con Z los sustantivos terminados en ansa y en son, formados a partir de verbos, por ejemplo, andanza, de andar, ligazón, de ligar. Tenemos dos oraciones. Era una alabanza espontánea, desinteresada. Alabanza del verbo alabar. Se oían los gritos de desesperación de la ordenanza. Aquí tenemos la palabra ordenanza del verbo ordenar. Se escribe con ZC, la primera persona del singular del presente de indicativo. Presente de indicativo es el tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que tienen lugar en el momento del habla, ¿ya? También se emplea para referirse a actividades habituales y cotidianas, por ejemplo, yo como, yo bailo, etc. Y todo el presente de subjuntivo de los verbos irregulares, terminados en hacer, menos hacer y sus derivados. Eser o ser, menos coser y sus derivados. Y usir. Como ejemplo, nazco, abastezco, reconozcamos, produzca. Tenemos como ejemplo dos oraciones. Puedo ir a donde me plazca. Tenemos la palabra plazca. El Señor le quiere para sí. Acatemos su voluntad suprema. Y reconozcamos que todas las grandezas terrenas son ceniza, polvo, nada. Tenemos la palabra reconozcamos. Bueno, como ya vimos en las reglas, también tienen sus excepciones. No es del todo exacto, ¿ya? Aquí tenemos 5 oraciones para practicar lo aprendido. A ver, empecemos. La braveza del mar causó zozobra en la población. Braveza, ¿será con C o Z? Muy bien, con Z. Zozobra, ¿con C o Z? Muy bien, con 2 Zetas. Y población, pues es facilita, ¿no? Con C. El noviazgo de Enrique con Zeneida duró 5 años. A ver, noviazgo, ¿con C o Z? Muy bien, con Z. Zenaida, con Z. 5, con C. El incendio en la fábrica de calzados El Cisne
se habría producido por un corto circuito. A ver, incendio, ¿con C o Z? Muy bien, con C. Calzados, obvio, con Z. Cisne. Esta palabra ya es familiar. Obvio, con C. Producido, ¿con C o con Z? Muy bien, con C. Circuito, ¿con C o con Z? Muy bien, con C. La preocupación y la tristeza succionan el alma. A ver, tristeza, ¿con C o Z? Muy bien, con Z. Succionan. Exacto, es con 2C. Todavía no lo conoces, pero ya verás cuando lo conozcas. ¿Conoces con C o Z? Exacto, con C. Conozcas con Z. Ya para terminar, voy a leerles esta frase de Otto Valladares que nos dice: debemos leer y también escribir continuamente para que nuestra vista, nuestro oído y nuestras manos las memoricen. Asimismo, debemos incrementar en forma permanente nuestro acervo cultural para que, conociendo sus significados o el sentido que adquieren en determinados contextos, podamos escribirlas de tal o cual forma. Bueno, jóvenes, ya que para gozar de aceptación y prestigio social, tenemos que escribir, queramos o no, como nuestra comunidad lingüística lo exige, ¿ya? Respetando las formas gráficas consideradas correctas en el momento que se escribe. Eso es todo por hoy. Ya nos estaremos reincorporando en el siguiente video. Chau, chau. Cuídense. Y gracias.